Es el 6 de noviembre de 2008. Campo Marte, Ciudad de México. Un sepelio con honores de Estado. El primer mandatario de la nación, en compañía de representantes de los poderes de la Unión y funcionarios de dependencias del Ejecutivo Federal, montarán guardia de honor, en memoria de aquellos que trabajaron al servicio del Estado mexicano. 2 días antes, el avión en el que viajaban el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, y el subprocurador, José Luis Santiago Vasconcelos, caía en el lujoso barrio de Las Lomas, de la Ciudad de México. Hemos estado en condiciones en Noticieros Televisa de confirmar que a bordo iba el secretario de Gobernación y el ex subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, y de acuerdo a información que de primera mano nos daba el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, que se trasladó inmediatamente al lugar donde ocurrió el accidente, no hay sobrevivientes. Por supuesto que hay un buen porcentaje de posibilidades de que haya sido un atentado, pero ¿cómo lo vas a confirmar? Si esto fue así, estamos hablando de una venganza en las más altas esferas del poder. La muerte del secretario de Gobernación aumenta el clima de zozobra. El gobierno descarta un atentado, se enreda en versiones contradictorias y pierde credibilidad. Lo que yo investigué y llegué hasta el final fue a los documentos, a la bitácora de composturas del avión, por un lado, y por otro lado, al hecho de que fue una compra corrupta. Se lanza una convocatoria para comprar un avión usado. Sí, es casi de chiste, ¿no? Tú no puedes lanzar una convocatoria para comprar un jet usado, ¿no? De medio cachete, ¿no? Faltó que dijeran la convocatoria. ¿Por qué? Porque ya desde que lanzaron la convocatoria sabían cuál iban a comprar y dónde estaba y qué matrícula tenía. Es un taxi aéreo que estaba en Suiza. La muerte del secretario de Gobernación desvanece el escándalo que lo agobiaba. La publicación de decenas de contratos de Pemex firmados por él mismo en beneficio de empresas de su propia familia. En febrero de 2008 publicó los contratos de Juan Camilo Mourinho y bueno, se pide una entrevista al funcionario que entonces llega como secretario de Gobernación. El secretario Mourinho tiene los documentos, manda a pedir los documentos para ver si era verdad que ya los tenía y finalmente decide no conceder la entrevista. Se publica la información en febrero de 2008. Unos días después de que publicamos, gente de Andrés Manuel López Obrador, 2 de sus asesores, me piden los documentos y bueno, Andrés Manuel López Obrador los exhibe frente a la Torre de Petróleos Mexicanos en un mitin el día 24 de marzo y acusa a Juan Camilo Mourinho de traficar influencias. Obtuvo de Pemex contratos millonarios mediante el procedimiento de adjudicación directa para beneficio de su empresa familiar. López Obrador entregó a legisladores del Frente Amplio Progresista las supuestas pruebas publicadas posteriormente por un diario. Según estos documentos, Mourinho firmó contratos con Pemex Refinación como apoderado legal de una empresa privada. Contratos celebrados en el 2002 y el 2003, cuando como diputado federal presidió la Comisión de Energía, y después cuando fungió como asesor del entonces secretario de Energía, Felipe Calderón. Ya había pesquisas de Juan Camilo Mourinho en esta participación junto con Felipe Calderón como secretario de Energía y junto con César Nava Vázquez, que se desempeñó después de ser abogado de Petróleos Mexicanos como jurídico en la Secretaría de Energía. Tenemos 3 personajes que pasaron
del Congreso a la Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos y finalmente a la Presidencia de la República, haciendo contratos irregulares, vinculados en contratos irregulares con Petróleos Mexicanos. Incluso por ahí una de las líneas de investigación que publiqué es que parte del dinero de la campaña de Felipe Calderón salió de estos contratos de transporte de hidrocarburos que obtuvo la familia Muriño, la familia del senador Juan Buenotorio, un hermano de Vicente Fox, transportista también, y otra serie de empresarios. En los últimos días se han hecho una serie de acusaciones en mi contra que, como he dicho, carecen de sustento. Lo infundado de los hechos que se me atribuyen amerita también su total esclarecimiento. Por ese motivo decidí desde el primer momento señalar públicamente mi rechazo a estas acusaciones y exhorté a quienes me acusan a presentar sus denuncias ante las autoridades competentes. Los abusos de Mouriño serán consentidos por la justicia federal. Otra lección de moral al estilo del PAN. Me parece que incluso hay más voracidad en los negocios que se han hecho en las administraciones panistas, porque parecía ese afán de hacer negocios muy lucrativos y el saqueo inmediato, ¿no? Y esto se ha tratado de legalizar desde la Cámara de Diputados, por ejemplo. Los funcionarios de Petróleos Mexicanos comenzaron un acoso en contra mía por haber publicado la información, pero sobre todo porque le entregué los documentos a López Obrador. Llegaron las amenazas, llegaron el acoso en contra mía. Directamente el gerente de comunicación social de Petróleos Mexicanos me llamó, me dijo: te vas a arrepentir de lo que le hiciste a Juan Camilo, y comencé a recibir amenazas de muerte. Damas y caballeros, en estos momentos hace su arribo el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos. Es el 19 de noviembre de 2008. Felipe Calderón presenta a su nuevo secretario de Gobernación. Toma la palabra el ciudadano licenciado Fernando Francisco Gómez Mont Ureta, secretario de Gobernación. Señor licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Agradezco el alto honor que confiere a mi persona al distinguir con el nombramiento del secretario de Gobernación. El militante panista y litigante de altos vuelos se convierte, así, en el segundo hombre del Estado mexicano. Un ciudadano con una biografía singular. Aquí, don Fernando, en 1997, atendiendo a su cliente, Jorge Lankenau. El banquero que defraudara a los cuentavientes de su banco, confía, con cerca de $170 millones. Dos héroes del Fobaproa. Tenemos como secretario de Gobernación a un abogado empresarial, gerencial, que en su momento defendió estos intereses, igual que Diego Fernández de Ceballos. ¿3 minutos? 3 minutos. Vámonos. 3 minutos, por favor. Es el 10 de julio de 1997. En el ataúd, se supone, está el cadáver de Amado Carrillo, el narcotraficante apodado El Señor de los Cielos. Aquí, la versión oficial. Este cadáver que ustedes han visto ahorita, que fue inscrito en el en el hospital en donde fue realizada su intervención quirúrgica, y en la funeraria o las funerarias que atendieron su embalaje, con el nombre de Antonio Flores Montes, es realmente el de Amado Carrillo Fuentes.
La finalidad de las diligencias es esa. El episodio, aún avalado por el gobierno estadounidense, despierta sospechas. Años después, el entonces fiscal antidrogas, Mariano Herrán Salvati, será detenido acusado de peculado. Ahí viene, Santos. No se muevan. Antes, se sabrá que Fernando Gómez Montt era el apoderado del hospital en donde supuestamente murió Carrillo, y que el representante legal de la funeraria era su inseparable colega, Diego Fernández de Ceballos. Aquí, los dos viejos amigos en Chilpancingo, Guerrero, 1989. La política interior de la República en buenas manos. Gracias, señor. Se despide de todos ustedes el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos, deseando tengan ustedes muy buen día. En febrero de 2007, un soldado raso del ejército mexicano percibía un salario de 4,000 pesos mensuales. Un coronel ganaba cerca de 40,000 pesos. El mercado del crimen organizado paga salarios mucho más altos, especialmente a quienes cuentan con adiestramiento militar. En los últimos 8 años, 150,000 elementos de las Fuerzas Armadas desertaron, muchos de ellos para dedicarse al narcotráfico, el secuestro y el tráfico de personas. El Estado mexicano invierte en la formación de los soldados de la República y las bandas criminales los emplean. Es el 20 de mayo de 2009. Las cámaras de seguridad del penal de Cieneguillas, Zacatecas, registran la liberación de 53 reclusos. El operativo, por cuenta de un comando integrado por elementos de la Agencia Federal de Investigaciones, AFI, y de la Policía Federal Preventiva. No obstante, se trataba de delincuentes disfrazados. Los uniformes eran falsos. La fuga, verdadera. ¿Quiénes son estos? Si cualquiera en ese país se puede disfrazar de militar o de policía federal, entonces ya no sabemos a quién nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces hay un descontrol. O sea, se le fue al gobierno, se le fueron las riendas de la mano. El poder corruptor, por los enormes recursos económicos que genera el tráfico de drogas, ha penetrado todas las estructuras policiales, ¿no? ...21 de agosto de 2008.
Se otorga la palabra al señor Alejandro Martí. Señores miembros de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, señor jefe de gobierno, representantes de los poderes políticos, miembros de la sociedad civil. El empresario Alejandro Martí, padre de un adolescente asesinado por sus plagiarios, habla en el marco de la reunión del Consejo Nacional de Seguridad. El dolor y la muerte de mi hijo me ha dado el honor hoy de poderme expresar ante ustedes en nombre de todos aquellos que han sufrido una pena como yo, en nombre de todos aquellos mexicanos, padres y madres, y familias y Fernandos, que existen miles en este país que no han tenido un foro como este. Señores, si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien, pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada, que eso también es corrupción. Por supuesto, ninguno de los aludidos pensó en renunciar. En cambio, todos se muestran conmovidos. Ojo, este funcionario, que tampoco piensa dejar su puesto, es el encargado de impedir que, en México, operen grupos como el que asesinó al hijo del señor Martí. Se llama Genaro García Luna y es el secretario de Seguridad Pública Federal. García Luna ha sido cuestionado por rodearse de colaboradores sospechosos, como Lorena González Hernández, una comandante de la AFI, acusada de participar en el secuestro del joven Fernando Martí, o como Luis Cárdenas Palomino, brazo derecho de García Luna. Es un hombre con una presencia agradable y es un hombre muy mediático, ¿no? Es un hombre que sabe presentarse ante los medios de comunicación. Ese es un rostro de Cárdenas Palomino, el hombre que detiene a bandas de secuestradores, el hombre que detiene a homicidas, pero Cárdenas Palomino tiene un pasado, y ese pasado es que a los 18 años fue cómplice de un triple homicidio perpetrado en la colonia Buenavista de la Ciudad de México. Entonces su policía trabajaba en la Policía Judicial del Distrito Federal y gracias a ese tráfico de influencias, Cárdenas Palomino nunca pisó la cárcel. Yo tuve acceso, tengo en mi poder su testimonio firmado con su puño y letra reconociendo que él presenció, que él iba junto con otros 2 amigos en un taxi por la colonia Buenavista. Ellos sabían de antemano que no tenían dinero para pagarle. Cuando se bajan del taxi y no le quieren pagar, el taxista reclama el pago. Su amigo saca una pistola y enfrente de sus narices le dispara al taxista. Uno podría pensar, bueno, pobrecito, ¿qué podía hacer si su amigo estaba armado, verdad? Pero en vez de ir inmediatamente a las autoridades a denunciar el homicidio, lo que hizo fue irse a beber champaña y a buscar algunas prostitutas para celebrar el evento de la tarde. Es el 9 de diciembre de 2005. Estas imágenes que dan cuenta de la detención de la banda de secuestradores Los Zodiaco son una puesta en escena concebida por García Luna. La Agencia Federal de Investigaciones reconoció que simuló un rescate para los medios de comunicación. Específicamente afirmaron en el caso de los presuntos secuestradores de la banda Los Zodiaco. En la operación para rescatar a las víctimas no había prensa. Ya se explicó esto, se explicó en una entrevista. A petición de ustedes, nos pidieron que mostráramos cómo fue el ingreso a la casa de seguridad. El combate a la delincuencia como reality show y una carta reveladora. Finalmente di con una carta que Marcos Tinoco Gancedo, alias el Coronel, era un secuestrador del tamaño de Daniel Arismendi, el Mocha Orejas. Este hombre
narra y manda una carta a Vicente Fox en el 2002 hablando de cómo Genaro García Luna y cómo uno de sus policías más cercanos, el Pliego Fuentes, lo habían estado protegiendo, cobrando dinero a cambio de protección y cómo finalmente lo habían entregado a las autoridades ya cuando no les era de utilidad. El problema es que el tiempo le da tristemente la razón a Tinoco Gancedo, porque justamente Pliego Fuentes se va como policía, como encargado de la Policía Judicial al estado de Morelos y es capturado con las manos en la masa, protegiendo a narcotraficantes y protegiendo a secuestradores. 6 fracciones parlamentarias han pedido la renuncia de Genaro García Luna. Por vergüenza, por dignidad, por respeto a los millones de mexicanos que representamos, sírvase renunciar. Este señor es un peligro para la nación y es un peligro para la vida de todos nosotros. Debe salir por la puerta que entró. Señor diputado Carlos Pérez. Javier Herrera Valles era coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva. El comandante Javier Herrera Valles era un operador de órdenes superiores, de tomar cientos de policías federales y llevarlos estado por estado y organizar lo que te decía, la persecución a la delincuencia, pero a ciegas, ¿no? Como con un pañuelo en los ojos, ¿no? No por él, sino porque así es como se organizaba, de la noche a la mañana. Él lo cuenta en una carta, específicamente a Guerrero. Le hablan en la noche del 14 de enero para que el 15 se vaya, con 200, 300 hombres, pero sin ninguna preparación. Nada de inteligencia previa. Él denuncia la falsedad de todos estos operativos que no sirven para nada y denuncia a Genaro García Luna y a otros comandantes. Los mandaban, por ejemplo, me platicaba Javier Herrera Valles, que en Acapulco, una plaza muy caliente, una plaza donde se sabe que opera el Chapo Guzmán, los Zetas, el cártel de los Beltrán Leiva, en vez de mandarlos realmente a los puntos álgidos de narcomenudeo, a estar interceptando vehículos extraños en las carreteras, los mandaban a cuidar el malecón, donde no circulan los narcotraficantes, sino los turistas, por poner un ejemplo en qué consiste esta simulación. Javier Herrera Valles, por desgracia, pagó muy cara su osadía de no solo decir esto a los medios de comunicación, sino que habría que decir que antes de recurrir a los medios de comunicación, él se le informó puntualmente al presidente, le entregó toda la documentación suficiente para que el presidente se formara un criterio y se diera cuenta que García Luna lo estaba engañando, no estaba haciendo bien las cosas. Herrera Valles es arraigado el 17 de noviembre de 2008. Tengo información que esto es ordenado por el ingeniero Genaro García Luna y el que orquestó todo esto es Luis Cárdenas Palomino y dos altos funcionarios de la PGR. Eso en su oportunidad lo vamos a demostrar. Y quien pagó los platos rotos, pues irónicamente no, el despedido, el perseguido, no fue Genaro García Luna, fue este comisario Javier Herrera Valles, que hoy está en el penal de máxima seguridad de Nayarit, acusado falsamente de narcotráfico. 6 días después de su detención, Herrera Valles fue señalado como colaborador de una banda de narcotraficantes. No obstante, en enero de 2009, el testigo protegido que lo había denunciado, Víctor Hugo Martínez Rocha, se retractaba. El 18 de octubre fui detenido
fui detenido en Nezahualcóyotl del Estado de México por presuntos agentes de la PGR, por delito de falsificación de documentos. Posteriormente me llevaron a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos Federales, donde fui torturado con toques, descargas eléctricas en las partes bajas y de la espalda también, para que declarara. De ahí fui pasado al asiedo y me ofrecieron ser testigo protegido para declarar en contra de Javier Herrera Valles. Ahora sé que es excomisario de la Policía Federal y me ofrecieron casa, cambio de identidad, dinero en efectivo. Desafortunadamente sí tuve que ratificarla porque fui amenazado, reitero, que ellos me daban todo, testigo protegido, porque ya tenían cómo chingar a Herrera Valles para que dejara de chingar al patrón con esas palabras. El 9 de agosto de 2009, la abogada de Javier Herrera Valles, Silvia Raquenel Villanueva, era asesinada en una plaza comercial de la ciudad de Monterrey. No obstante, García Luna no dejará el cargo. Calderón, personalmente, apuntala al secretario de Seguridad, un apoyo gestionado por los poderes fácticos. En la época de transición, un grupo de generales se reunió con Juan Camilo Muriño para señalarle que no era posible, no debía ser que García Luna fuera incluido en el gabinete de Felipe Calderón, porque había serias sospechas fundadas desde el punto de vista del equipo de García Luna, que había imágenes, había videos de gente de su equipo muy cercano recibiendo dádivas del cártel de Sinaloa, supuestamente, y que por eso no debía de ser incluido en el gabinete. Pese a estos señalamientos hechos por el ejército, por militares de muy alto rango del ejército, el presidente Felipe Calderón no nombra secretario de Seguridad Pública. Para muchos les sorprendió ese nombramiento. Podríamos entenderlo si sabemos, como yo pude enterarme, que el señor Carlos Slim lo apoya, lo impulsa junto con Jorge Tello Peón, hoy encargado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como impulsan Slim y Tello a Genaro García Luna para que se quede como secretario de Seguridad Pública. Presidente del Consejo de Administración de Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina, conocido como IDEAL. El apoyo de Carlos Slim al titular de Seguridad Pública se traduce en negocios y poder. La dependencia ha otorgado importantes contratos al magnate. El más importante de ellos, llamado Plataforma México, tuvo un pago inicial de 5,000 millones de pesos. El proyecto, una base de datos con información estratégica en materia de inteligencia y seguridad, conectará a todas las policías del país. No pensaría cuál es la relación entre Slim y García Luna, y para eso habría que entender que el hombre que le maneja la inteligencia a Grupo Carso, al grupo empresarial de Carlos Slim, es Wilfrido Robledo, el exdirector, el excomisionado de la PFP en los últimos años del sexenio de Ernesto Zedillo, un hombre muy cuestionado. El evento que lo saca de la función pública es lo ocurrido en San Salvador Atenco, todas estas violaciones a derechos humanos, este exceso de fuerza, porque en aquel entonces Wilfrido Robledo era el responsable de la policía del Estado de México. Este hombre es mentor de García Luna. La trayectoria profesional de García Luna no podría entenderse sin la existencia de Wilfrido Robledo y cómo lo fue protegiendo y solapando y lo fue ayudando a crecer. El Estado construye su aparato de inteligencia y los multimillonarios se lo apropian. Carlos Slim hace suyos, gradualmente, los principales instrumentos de la seguridad nacional. El mayor de ellos, Teléfonos de México, es considerado por los expertos el mayor centro de espionaje del país. Ahí es donde se hacen las llamadas, ¿ya vieron? ¿Y esto qué es? Por aquí pasan las ideas y los sentimientos de más de 100 millones de mexicanos. Sí, las ideas, los sentimientos, la información confidencial y los secretos de más de 100 millones de mexicanos al alcance del almirante Robledo.